En el siglo antepasado se convocó en Londres, Inglaterra, una, una conferencia o más bien unas pláticas sobre religiones comparadas. La idea era que se reunieran expertos de diferentes religiones para estar compartiendo sus puntos de vista y comparar semejanzas y diferencias de las religiones. Y después de un tiempo, pues se preguntaron, ¿hay algo que el cristianismo tenga diferente a todas las demás religiones? Y empiezan los especialistas a preguntar o a opinar. Y algunos decían, no, pues la resurrección. Pero luego pensando, no, pues en otras religiones también se habla de una resurrección, ¿verdad? En algunas. En otras, no, pues ¿qué otra cosa se les ocurre? No, pues la encarnación, Dios hecho carne. No, también hay una que otra religión que han tenido sus ideas de cómo sus dioses se han encarnado. Los que saben de la mitología griega, pues pueden dar cuenta de ello, ¿no? Como los griegos pensaban que de repente los dioses aparecían con forma humana, ¿sí? Entonces, están en esa discusión cuando en eso entró al lugar de las conferencias, de las pláticas, entró C.S. Lewis, un teólogo muy bueno. A lo mejor algunos de ustedes lo conocen porque es el escritor de las Crónicas de Narnia, ¿sí? La película que salió en el cine, pero también fue un cristiano devoto y muy estudioso, un teólogo. Y entonces preguntó él, bueno, ¿cuál es el tema de discusión? No, pues ya le explicaron de qué estaban discutiendo en ese momento. Inmediatamente él dijo, la gracia. La gracia es lo único, o es lo que es único y distintivo del cristianismo. Otras religiones no lo tienen, ¿sí? Como podemos ver, siempre todas las religiones, ¿sí?, incluyendo algunas variaciones del cristianismo, algunas iglesias que se llaman cristianas, pero que en realidad no lo son, siempre se tratan de alcanzar una salvación por obras, ¿verdad? Siempre se tratan de que el hombre tiene que hacer algo para ganarse su salvación, para ganarse el favor de Dios o de los dioses, ¿sí? Podríamos pensar en el budismo. El budismo habla de 7 pasos para librarse de los deseos egoístas. Para ellos no creen en la existencia de un Dios, pero se trata de que el hombre mismo se libere a sí mismo, ¿sí? El hinduismo pues habla de un ciclo de reencarnaciones, ¿verdad? Y los hinduistas piensan que durante miles de años se han estado reencarnando hasta llegar a purificar su alma lo suficiente para poder estar o fundirse con su Dios principal, ¿verdad? Pero solamente en el cristianismo está este concepto de que el hombre no puede salvarse a sí mismo, ¿sí? Y por eso la salvación es enteramente por gracia, es un regalo inmerecido de parte de Dios, ¿verdad? En el pasaje que estamos considerando, Efesios capítulo 2, bienvenido Dionisio, perdón, José. ¿Sí? Bienvenido José. En el pasaje que estamos estudiando, pues dice el versículo 4, vamos a empezar a partir del versículo 4, dice, pero Dios que es rico en misericordia, ¿sí? Entonces, comienza describiéndonos a Dios como un ser rico en misericordia, es decir, un ser que tiene mucha misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es la capacidad de perdonar. Misericordia es no darle a alguien el castigo que merece. Esa es la misericordia. Entonces dice que Dios es rico en misericordia y a causa del gran amor con que nos amó, vuelve a decir que Dios también está lleno de amor, tiene un amor muy grande, ¿sí? Y por ese amor con que nos amó, dice, aún estando nosotros muertos en pecados. Entonces, la condición humana, ¿cuál es la condición humana?
estábamos muertos en pecados. Veíamos en la mañana, entonces, que no hacemos algo por merecernos la salvación. ¿Sí? Que Dios haya tenido misericordia de nosotros y que Dios nos haya amado no tiene que ver con obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Sino que dice, aunque estábamos muertos en pecados, estábamos así y Dios tuvo misericordia, Dios nos amó. Dice aquí, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Sí? Este es el concepto que es propio y distintivo del cristianismo, la gracia, ¿verdad? Aún decía, iglesias que se dicen cristianas, pero por la influencia que se han tenido del pensamiento alrededor de nosotros, de las otras religiones, ¿sí? Piensan en una salvación por obras. ¿Sí? La palabra de Dios dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, estábamos muertos en delitos y pecados. No había nada que pudiéramos hacer, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Si dijimos ahorita que la misericordia es no darnos el castigo que merecemos, la gracia es darnos lo que no merecemos. ¿Sí? Las dos caras de la misma moneda, misericordia y gracia. No darnos el castigo que merecemos, pero sí darnos el premio, la recompensa que no merecemos. Un ejemplo podría ser yo le digo a mi hijo, si no haces esto, te voy a castigar, ¿verdad? Pero entonces mi hijo no me obedece y sin embargo, a la hora de darle el castigo le dice, ¿sabes qué? Te perdono, hijo, no te voy a castigar. En esta ocasión no lo vuelvas a hacer, ¿verdad? Eso es misericordia. Pero si además de que ya lo perdoné, le digo, vente, vamos al parque y te compro una nieve, eso ya es gracia, porque no merece la nieve. Lo que merecía era un castigo. No le di el castigo que merecía, pero además le di un premio que no merecía, ¿verdad? La nieve o el paseo. ¿Sí? Esa es la gracia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros no merecíamos? Nosotros no merecemos la vida eterna al lado de Dios, ¿verdad? No la merecemos. Es dada por gracia, ¿sí? Aquí nos dice, por gracia sois salvos, y juntamente con Él. ¿Con quién? Juntamente con Cristo. Juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, como seres humanos, amamos porque nos satisfacen, ¿verdad? Amo a alguien por su manera de ser, porque me satisface o porque lo necesito, pero Dios no necesita de nosotros, ¿sí? Dios si nos ama es porque Él quiere amarnos simplemente, ¿sí? Dios nos ama porque Él quiere compartir las abundantes riquezas de su gracia. Dios nos ama no por lo que nosotros podamos darle a Él, sino porque Él quiere compartirnos de su riqueza a nosotros. ¿Sí? Muchas veces la gente que está enamorada dice, sin ti me muero, ¿verdad? Bueno, si nosotros nos alejamos de Dios, a Dios no le afecta nada, ¿sí? Y si cuando nosotros perdemos al ser querido, nos duele lo que perdemos, ¿sí? Pero si Dios nos pierde a nosotros y nosotros nos alejamos de Él,
A Dios no le duele lo que Él pierde, porque Él no pierde nada. A Dios le duele lo que nosotros perdemos. Nos perdemos de la relación con Él, nos perdemos de los beneficios de conocerle, nos perdemos de su maravilloso amor. Lo que le duele es lo que nosotros perdemos. Él no pierde nada, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo eternamente glorioso, eternamente santo, eternamente poderoso, ¿verdad? Entonces dice, nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. ¿Sí? Y nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Sí? Entonces la salvación no es de nosotros, la fe tampoco. Decíamos, las demás religiones tienes que ganarte tu salvación de alguna manera. ¿Sí? Siguiendo los 7 pasos del budismo, siguiendo los 7 sacramentos por acá, siguiendo estos otros requisitos por allá, ¿verdad? Tienes que ganártelo. Pero la palabra de Dios nos enseña que no lo podemos ganar. Dice que todas nuestras buenas obras son como un trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí nos dice, por gracia, nos lo vuelve a repetir, sois salvos por medio de la fe. La gracia de Dios actúa en nosotros cuando tenemos fe. Cuando escuchamos el Evangelio y lo creemos de todo corazón. Por medio de la fe, y dice que esto no es de nosotros, ni siquiera la fe es de nosotros. A veces decimos que Dios tiene gracia y nosotros tenemos que poner la fe. Pero no dice aquí que la fe es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Cuando estamos muertos en pecado, Dios nos da vida por medio de Cristo, dice el versículo 5. ¿Sí? Y al darnos esa vida, nos da la fe, ¿verdad? Para salvación. La fe, sabemos por la Biblia que es obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Entonces, todo es por gracia. Es la sola que estamos viendo en el día de hoy, sola gracia. ¿Sí? Ya vimos sola escritura, ¿sí? Solo Cristo, Cristo el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuál otra vimos? Sola escritura, solo Cristo, sola fe, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios que el hombre es salvo por la fe, sin las obras de la ley. Y ahora estamos viendo sola gracia. Entonces dice, somos salvos por medio de la fe y esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, yo cumplo los méritos suficientes para salvarme. No somos salvos por nuestros méritos, somos salvos por los méritos de Cristo, ¿verdad? Y esos méritos se nos son dados por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios son todas nuestras malas obras son borradas y se nos atribuye a nosotros la justicia de Cristo. No es por obras para que nadie se gloríe. Y termina el 10 diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? En otras palabras, no somos salvos por buenas obras. Las buenas obras no son la causa de nuestra salvación. Las buenas obras son el resultado de nuestra salvación. ¿Sí? Alguien dice por ahí, muchas veces han dicho, ay, ¿a poco si usted dice, si yo digo, yo recibo a Cristo y luego sigo haciendo lo que estoy haciendo, ¿sí? ¿A poco me voy a ir al cielo? No, es que hay una gran diferencia entre decir yo recibo a Cristo y de verdad recibirlo. ¿Sí? Hay una gran diferencia entre decir que crees en el Evangelio y realmente creer en el Evangelio. ¿Sí? Aquí la palabra de Dios nos dice que cuando somos nueva creación, cuando somos creados en Cristo Jesús, hacemos las buenas obras que Dios preparó desde antes para que nosotros andemos en ellas. La salvación es un paquete completo. No solamente somos libres
del castigo por el pecado, sino que también somos libres del poder del pecado. Somos libres del pecado mismo. Dios me perdona, pero Dios también transforma mi corazón, me santifica, ¿sí? Para que yo pueda vivir de la manera que a Él le agrada. Yo no lo puedo hacer por mi propia fuerza, no puedo salvarme a mí, pero Dios cuando me salva del castigo, pero también me salva de mi vieja manera de vivir. Vamos a orar.